¿cómo estás? César, también sigue en estudio. Sí, es sabido que el presidente Gabriel Boric habla bastante, nos ha dejado claro en las cuentas públicas de cada año, pero este punto de prensa de la jornada de ayer, que tú bien lo decías, más de 50 minutos con un total de 31 respuestas contestadas, y que dejó no tan solo dudas, sino también ha generado una polémica que ha colmado, digamos, ha llenado también las portadas de algunos medios, que tiene que ver con su jefa de prensa, con cómo ha sido su reacción y la respuesta cuando ella ha tratado de cortar, de cierta forma, de parar esta intervención que estaba realizando el presidente Gabriel Boric, porque él señaló en varias ocasiones que va a responder todas las preguntas que la prensa tenía respecto a todo este revuelo que ha causado el caso Monsalve, como se ha denominado durante las últimas horas. Los invito a revisar cómo fue ese polémico momento cuando el presidente Gabriel Boric para, de cierta forma, y hay un cruce de palabras con Nicole Vergara, quien es la jefa de prensa del presidente de la República. Respecto a la jornada del 23... Espera, dame un segundo. ¿Qué pasa? Que ya es suficiente, creo que ha respondido. No es suficiente, voy a responder todo lo que haya que responder. Fue improvisado que el... Deme un segundito, voy a volver. Se mueve el presidente hacia donde su asesora de prensa, con quien está conversando en este minuto. Le han insistido varias veces que termine ese punto de prensa, que no siga respondiendo preguntas, un diálogo al respecto a eso, y vuelve el presidente al podio a contestar las dudas de la prensa. Bueno, una imagen que ha generado muchísimos comentarios, cuestionamientos también. Muchas lecturas. Mira, yo separaría las cosas. Una es valorar, yo creo, desde el punto de vista periodístico, que el presidente diga: ¿saben qué? Acá nos vamos a tomar todo el tiempo que sea necesario, voy a tratar de responder todas las preguntas, de cerrar un tema muy, muy complejo, probablemente el más complejo para la moneda desde que asumió el presidente. Uno recuerda crisis anteriores, los indultos, en fin, temas muy difíciles, pero que no involucraban una situación de esta naturaleza, con terremoto, como decías tú, con epicentro en la moneda. Uno entiende eso y agradece que finalmente el presidente esté dispuesto a estar casi una hora respondiendo preguntas. Ahora, lo de su asesora, ojo, Nicole Vergara lo acompaña desde sus tiempos de parlamentario. Muchas veces me tocó con... Cuando él era diputado. Claro, coordinar con ella muchas entrevistas con el presidente cuando era diputado. Y acá ella cumple una función, ella cumple una labor. Evidentemente, un gobierno se estructura de manera que el presidente finalmente sea el último escalón. Los ministros, muchas veces se dicen en política, son fusibles. Cuando hay una crisis de esta naturaleza, evidentemente son varios los escalones que tienen que ocurrir antes que llegue al presidente. Por ejemplo, la ministra vocera de gobierno, que habla, claro, pero habla después, 5 o 6 de la tarde, cuando ya la crisis estaba desatada y el presidente había protagonizado este punto de prensa. Camila Vallejo en el Palacio de la Moneda. La ministra de la Mujer, que ha sido tan drástica en otros casos. Ella tiene una vocería el día anterior, lo voy a decir personalmente, lamentable. Una vocería lamentable, con sus convicciones que la ha caracterizado, y me parece muy bien. Ella ha sido muy rigurosa en otros casos. Aquí esas convicciones se guardan en el bolsillo. ¿Por qué? Porque hay muchas complicaciones para la moneda. Explicar primero qué pasó entre el día 22 de septiembre y el día 15 de octubre, que es cuando dice oficialmente la moneda, se conoce esta denuncia. ¿Por qué el presidente, sabiendo lo grave que era la situación, le da prácticamente 2 días a Monsalve para que siga ejerciendo sus labores? El día jueves, César estaba defendiendo el presupuesto en el Congreso, como si nada. Sí, exacto. Era una escena, realismo mágico. Sí, Álvaro, César. Gaby. Vamos a hacer una cronología de que se saca en base a estos más de 50 minutos de la declaración del presidente durante la jornada de ayer. Partimos con el lunes 14 de esta semana, que es cuando se presenta la denuncia. Luego pasamos al martes 15, que es cuando se entera la ministra Toá, se lo comunica al presidente Gabriel Boric, pero hasta ese momento ellos dicen no tener antecedentes ni saber cuál es el contenido de la denuncia en sí, y es ahí cuando se comunican con Manuel Monsalve y le dicen que tienen que hablar con él, pero él se encontraba en el Congreso en Valparaíso y es por eso que no pueden hablar más temprano con él. Durante la noche del martes 15 es que él vuelve hasta el Palacio de la Moneda,
y se comunican con él. Finalmente, el miércoles 16 es cuando se conocen realmente cuáles son los antecedentes de esta denuncia y se le solicita la renuncia finalmente a Manuel Monsalve, y ahí es donde se conoce este viaje que él realiza para contarle todo esto a su familia a la región del Biobío. Finalmente, el jueves 17 está esta reunión entre Toa y Gabriel Boric para solicitarle la renuncia públicamente. Vamos a escuchar también otra de las declaraciones de Gabriel Boric, porque hay una comunicación respecto al mensaje de la jornada del martes 15, cuando le pregunta a Manuel Monsalve dónde está, que a qué hora vuelve, y también respecto a eso, ¿por qué es tan importante? Porque el mandatario, durante los más de 50 minutos de declaración de la jornada de ayer, saca su propio celular y dice: tengo acá el mensaje, ¿a qué hora se lo mandé? Se los voy a mostrar. Vamos a ver ese momento. Inmediatamente informado, yo le escribo al subsecretario Monsalve. Puedo ver, de hecho, en el celular la hora en que le escribí al subsecretario Monsalve, a través de la aplicación de Signal. Lo voy a revisar en cámara. Vuelves a La Moneda, 4:27 p.m. A las 5:43 le escribo después: recuérdame qué hora llegas. Me responde cerca de las 19 horas. Cerca de las 19 horas. Yo diría que llegó más tarde de las 19 horas, y ahí ustedes podrán revisar, no sé si hay bitácora de los autos o no, pero debe haber llegado después de las 19 horas, porque a las 19 ya estaba oscuro. Yo insisto, César, Gaby, hay que valorar la intención del presidente de transparentar todo, pero en ese afán comete muchísimos errores no forzados. Claro, se podría decir que peca de inocente, entre comillas. Abre demasiados flancos, que no debería haber entregado tanta información en su ansia de ser transparente con la gente, ser transparente en este caso, que sin duda es un golpe quizá el más grande para su gobierno. Probablemente la crisis más compleja para La Moneda. La asesora lo que intenta es decirle: presidente, ya ha dicho mucho, ya abrió demasiados flancos, es suficiente, y él insiste que no, y se vio ese reto que generó tanta... Pero ella está haciendo su pega. Por eso, básicamente, ella está haciendo su pega. Pero él insistía, perdona, en no, quiero ser transparente y contar todo lo que sé. Sí. Mi versión, siendo que tal vez incluso puede que esté afectando hasta la misma investigación al entregar tanto antecedente. Bueno, hay varios flancos. Uno, cuando el subsecretario Monsalve, Gaby, le dice que había pedido las cámaras para revisar lo que había pasado en ese hotel. Sí. Él insiste en una tesis de que en esa conversación, esa cena con su asesora, los dos prácticamente pierden el conocimiento, que es lo que tiene que indagar la justicia, básicamente. Dice que le manifiesta al presidente que él temía ser extorsionado. Ojo, ahí hay un elemento que seguramente va a ser importante, Álvaro, de cara a lo que venga en materia de... Y con esto termino, Gaby. Y lo otro, y con esto el subsecretario hace comete, me parece, o abre dos flancos que podrían ser calificados como obstrucción a la justicia y también una vulneración a la ley de inteligencia, porque él no tiene facultades para pedirle a nadie, ni siquiera a los detectives que trabajan con él, que vayan y pidan esas cámaras. Eso fue una sorpresa para la Policía de Investigaciones. Y el presidente, al enterarse de eso, como el funcionario de mayor rango, la primera autoridad del país, pero finalmente es un funcionario, un servidor público, tiene el deber de denunciarlo, y ahí abre un flanco que seguramente puede abrir una arista judicial para el propio presidente. La UDI ya está pidiendo que vaya a declarar como testigo, solo escalando este escándalo, Gaby. Sí, vamos a escuchar justamente esa parte de la declaración que tú mismo señalabas, Álvaro. El subsecretario Monsalve me contó que había visto las cámaras del hotel para ver en qué condiciones habían entrado al hotel. Y si le dice que tiene que revisar cámaras para ver en qué estado llegó y hay una denuncia de abuso sexual, eso tampoco le causó ruido para tomar decisión inmediata, entendiendo que es un cargo de su confianza y está a cargo de la seguridad del país. O sea, yo no juzgo las acciones privadas que en un día no laboral realice a cualquier persona. Si hay alguien que bebe más de la cuenta, si hay alguien que... eso es una responsabilidad propia. Responsabilidad propia, claro. El tema es cómo termina este hecho, ¿no? El que explica se complica. Sí, no, si abre demasiado flanco, por eso uno entiende la desesperación. Vamos a volver sobre el tema. Toda la mañana tenemos interesantes entrevistados. Va a haber vocería más rato del nuevo subsecretario del Interior, exministro de Justicia,
el ahora subsecretario Cordero, en un enroque muy forzado que tiene que hacer el presidente. Ahora, hay que decir algo. Digamos, un poco. Claro, es verdad, tiene un poquito de la no hay muchos chilena. Jugadores. Hay poco elenco, pero claro, ojo que un detalle, digamos, en paréntesis, después de la elección van a salir más autoridades que seguramente van a ser candidatos y ahí el presidente va a tener que reordenar el mapa. Claro. Ahora, no fue una sorpresa que Cordero llegara a la moneda, me parece que él ha sido el hombre que desde que llegó a justicia le apaga la mayoría de los incendios al gobierno, el concepto pero este incendio que tiene que apagar esta vez es demasiado grande. Así que Gaby, volvemos contigo en cualquier momento.